La he Buenos días con todos los presentes. Soy la abogada María Juana Albancano Chalán, por disposición de la señora jueza de la Unidad Judicial Penal, la doctora Evelyn Cunalata, se convoca a los sujetos procesales a la presente sala de audiencia. Se solicita registrar sus nombres, documentos de identidad y credenciales profesionales. De igual manera, se recuerda al público asistente mantener en debido silencio y compostura, quedando prohibida la grabación o reproducción de esta diligencia por medios magnéticos no autorizados. Señora jueza, doy fe que nos encontramos en el día y hora señalada para la celebración de esta audiencia de conciliación y juzgamiento. Dentro de la causa por querella penal número 13-313-2024-00-31-7. Contamos con la presencia en la sala de la parte querellante, asistida por su abogada defensora, la abogada Belén Morales Ramos, y el ciudadano querellado, acompañado de su defensor técnico, doctor Juan Villasís. Eso es todo, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Una vez verificado por secretaría el día y la hora de la convocatoria, así como la comparecencia de las partes fundamentales, de conformidad con lo establecido en el artículo 649, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, declaro legalmente instalada esta audiencia de juicio en procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal. Previo a dar inicio al debate probatorio formal y en estricto cumplimiento del numeral 4 de la norma IVIDE, es obligación de esta juzgadora instar a las partes a una solución amigable del conflicto. Les recuerdo que la naturaleza de los delitos de acción privada permite de forma idónea la conciliación, lo cual extingue la acción penal, evita la imposición de una pena privativa de libertad y repara de forma directa el tejido social afectado. Abogada Belén Morales Ramos, en representación de sus mandantes, ¿existe alguna propuesta o apertura para conciliar en esta diligencia? Buenos días, señora jueza, señora secretaria, colega de la defensa. En consideración a la gravedad de las lesiones físicas infligidas a mis representados en el altercado del día de los hechos, los cuales memoraron su capacidad laboral por varios días, mis defendidos estarían dispuestos a aceptar una conciliación siempre y cuando exista una disculpa formal en esta sala y una reparación económica integral y directa por el valor de los gastos médicos debidamente justificados. Gracias, señorita abogada. Se traslada la palabra al defensor técnico de la parte querellada, el doctor Juan Villasís, para que se pronuncie sobre la viabilidad de la propuesta. Señora jueza, buenos días. Mi representado mantiene su postura de inocencia respecto a la dinámica del suceso, alegando que existieron agresiones mutuas. Por tal motivo, no consideramos pertinente realizar un desembolso económico en los términos exigidos por la contraparte, por lo que solicitamos que se continúe con el trámite legal de juicio. Al no existir un acuerdo de voluntades y habiéndose agotado formalmente la fase de conciliación obligatoria, pasamos a la etapa de juzgamiento. Señora secretaria, sírvase registrar la imposibilidad de conciliación. Abogada Belén Morales Ramos procede a exponer su alegato de apertura. Gracias, señora jueza. Comparezco ante usted para sustentar la acusación privada por el delito de lesiones tipificado en el artículo 152 del COIP. Los hechos que motivan esta querella se sustentaron el pasado 12 de octubre del 2024, aproximadamente a las 16 horas. Mis defendidos se encontraban legítimamente en la vía pública cuando el querellado los abordó de manera violenta y utilizando un objeto contundente les propinó múltiples golpes en el rostro y extremidades superiores. A consecuencia de este ataque criminal, mis representados sufrieron traumas físicos severos, que de acuerdo con las pericias médico-legales que practicaremos en este juicio, les generaron una incapacidad física para el trabajo de 4 a 8 días. Demostraremos la materialidad de la infracción y la responsabilidad directa del querellado mediante la reproducción de testimonios y peritajes, solicitando que al concluir el debate se le imponga la sanción penal correspondiente y el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Eso es todo, señora jueza.
Gracias, señorita abogada. Se concede la palabra al doctor Juan Villasís para que presente el alegato de apertura de la defensa. Gracias, señora jueza. La defensa técnica demostrará a lo largo de esta audiencia que la versión presentada por la contraparte es sesgada y carece de sustento fáctico integral. En el día de los hechos, lo que verdaderamente aconteció fue una riña colectiva derivada de disputas previas por linderos, donde existieron provocaciones y agresiones mutuas, de las cuales mi defendido también resultó afectado. Probaremos que la conducta de mi representado estuvo amparada bajo los parámetros de una respuesta defensiva ante un ataque previo y legítimo, por lo que no concurren los elementos del dolo requerido para el tipo penal de lesiones. Solicitamos que, tras valorar las pruebas de descargo, ratifique el estado de inocencia de mi defendido. Concluidos los alegatos iniciales, procedemos con la fase de producción de la prueba. Abogada Belén Morales Ramos tiene la palabra para evacuar los medios probatorios de la parte querellante. Gracias, señora jueza. Como prueba documental, señora jueza, solicito que por secretaría se dé lectura e incorpore al expediente el historial clínico de emergencias y las facturas originales de farmacia que justifican los gastos de atención médica inmediata de mis defendidos. Señora secretaria, proceda con la lectura de los documentos bajo el principio de contradicción. Con su venia, señora jueza, procedo a dar la lectura analítica a los documentos solicitados. Queda leído y he incorporado los instrumentos documentales, señora jueza. Doctor Juan Villasís, proceda a producir la prueba de descargo a favor del querellado. Gracias, señora jueza. Para desvirtuar la teoría del caso de la querellante, solicito que se reciba el testimonio del señor Carlos Andrés López, vecino del sector y testigo presencial de los hechos, quienes detallarán la provocación previa ejercida por los querellantes. Agotado el debate probatorio, se concede la palabra a la abogada Belén Morales Ramos para que exponga su alegato de clausura. Gracias, señora jueza. La materialidad del delito de lesiones ha quedado plenamente demostrado a través del testimonio irrefutable del perito médico legal, quien ratificó bajo juramento la existencia de daños corporales objetivos compatibles con agresión y fijo un periodo de incapacidad laboral plenamente encuadrado en el artículo 152 del COIP. La responsabilidad del querellado quedó acreditada al haber sido identificado de forma directa por mis defendidos en el lugar, día y hora de los hechos. El intento de la defensa de justificar la agresión bajo una supuesta riña mutua no elimina la antijuricidad del acto ni borra el daño físico infligido. Se ha destruido la presunción de inocencia del procesado, por lo que solicito que se dicte sentencia condenatoria, aplique la pena privativa de libertad correspondiente y ordene una reparación económica integral que sufrague la totalidad de los prejuicios irrogados. Eso es todo, señora jueza. Gracias, señorita defensora. Se concede la palabra al doctor Juan Villasís para que exponga el alegato de clausura de la defensa. Señora jueza, la parte querellante no ha logrado cumplir con la carga de las pruebas necesarias para la condena penal. A lo largo de este juicio quedó en evidencia, mediante el testimonio del señor Carlos López, que existieron provocaciones y agresiones mutuas iniciadas por los propios querellantes. El derecho penal responde al principio de última ratio y exige certeza absoluta sobre la culpabilidad dolosa y unívoca del sujeto activo. Al existir una duda razonable sembrada por la flagrante condición en las versiones y las existencias de un contexto de riña mutua,
Pido su autoridad que, en aplicación al artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, ratifique el estado de inocencia de mi defendido y ordene el archivo definitivo de esta causa. Devuelvo la palabra, señora jueza. Una vez escuchado el debate, analizadas las pruebas aportadas bajo los principios de inmediación y contradicción y valoradas las alegaciones de clausura de los defensores técnicos, esta juzgadora de garantías penales procede a emitir su resolución oral debidamente motivada. La materialidad de la infracción penal de lesiones se encuentra plenamente justificada en autos mediante el informe pericial médico-legal que determinó una incapacidad física menor a 30 días en los ciudadanos querellantes, cumpliendo con los elementos objetivos exigidos por el artículo 152 del COIP. Respecto a la responsabilidad penal del querellado, la defensa ha argumentado la existencia de una riña o agresiones recíprocas para desvirtuar el dolo. Sin embargo, este tribunal recuerda que el uso desproporcionado de la fuerza y el empleo de objetos contundentes rompen cualquier parámetro de justificación o legítima defensa, tornando la conducta en plenamente antijurídica y culpable. Los testimonios de cargo han sido coherentes en tiempo, lugar y forma al señalar al querellado como al agresor directo. Por tales consideraciones, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, esta juzgadora dicta sentencia condenatoria en contra del ciudadano querellado, declarándolo autor directo del delito de lesiones e imponiéndole la pena privativa de libertad de 2 meses de prisión. Como reparación integral, se fija la obligación del sentenciado de pagar el valor de los gastos médicos debidamente justificados en la etapa probatoria y emitir una disculpa formal a las víctimas. Las costas procesales se regularán en la sentencia escrita con la que serán notificadas las partes en sus casilleros judiciales. Quedan legalmente notificados con lo pronunciado en esta sala. Señora secretaria, certifique el cierre de esta audiencia. Siendo las 12:15, se da por finalizado de forma grabada la presente audiencia de juicio de querella penal. Muchas gracias a todos los intervinientes.